And I want to begin in this first message Y yo quisiera empezar este primer sermón by addressing two errors por medio de tratar con ustedes dos errores when it comes to evangelizing our children. cuando uno va a evangelizar a sus hijos. One error El primer error is what can be called parental determinism. se lo puede llamar un determinismo parental. That's a term I am borrowing from Jim Neuheiser. Es un término que yo lo tomé de Jim Neuheiser. Neuheiser. The other error is what can be called parental fatalism. El otro error que vamos a tocar es uno que se lo puede llamar el fatalismo parental. These are not theoretical errors. Estos no son errores teóricos, They are errors which can be committed sino que son errores que pueden ser cometidos by real parents por padres reales that have direct impact que tienen un impacto directo on the eternal welfare of their children. en el bienestar eterno de sus hijos. First of all, let's begin by considering the error of parental determinism. En primer lugar, consideremos lo que tiene que ver con el determinismo parental. This is the error that says in effect, Este es el error que dice, if I do everything right as a parent, my child will be saved. los que cometen este error dicen algo como esto: si yo hago todo bien como padre, mi hijo se salvará. The error of parental determinism El error del determinismo parental is not believing that perfect parenting will result in the salvation of a child. no es el hecho de creer que uno tiene que ser un padre perfecto para que los hijos sean salvos, For we all know better than to think we're perfect parents. porque todos nosotros sabemos que nadie puede ser un padre perfecto mientras hace su trabajo. It's the error El error that says if I'm a consistent parent in the performance of all of my biblical responsibilities to my children, los que cometen este error dicen algo como esto, o piensan algo como esto: si soy un padre consistente en el desempeño de todas mis responsabilidades bíblicas con respecto a mis hijos, they will be saved. ellos serán salvos. In seeking to protect you from that error, Para tratar de proteger a todos ustedes de cometer ese error, I direct your attention to two biblical truths. yo quiero llevar su atención hacia dos verdades bíblicas. The first biblical truth that exposes this error is God's unalterable decision. La primera verdad bíblica que expone este error es la decisión inalterable de Dios. Turn with me to Romans chapter 9. Quiero que abran conmigo sus Biblias en esta noche en Romanos capítulo 9. The Apostle Paul begins this chapter with a crushing burden. El apóstol Pablo empieza este capítulo con una carga que lo oprime, que lo aplasta, Over the unbelief of his fellow Israelites. con respecto al hecho de que sus conciudadanos israelitas no son creyentes. But as he continues, he explains why they are not all saved. Pero mientras él sigue explicando, él dice el por qué ellos no son salvos. The reason is God's sovereign choice. Y la razón que él da es la elección soberana de parte de Dios. In verses 6 to 8, Eso está en el versículo 6 al 8. he appeals to God's choice of Isaac instead of Ishmael as an example. Él apela a cómo Dios escogió a Isaac en vez de Ismael como un ejemplo. And then to demonstrate the exact same point, Y luego él demuestra exactamente el mismo punto. in verses 12 to 9, En los versículos 9 al 12, Paul brings up the case of Abraham's grandchildren, cuando Pablo saca a relucir el tema de los nietos de Abraham, the twin sons of Isaac and Rebekah. los hijos gemelos de Isaac y de Rebeca. You know them, Tú los conoces, Jacob and Esau. Jacob y Esaú. Follow along as our brother reads verses 9 to 12. Vamos a leer y acompáñenos en Romanos capítulo 9, versículos del 9 al 12. La palabra del Señor dice: porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo: el mayor servirá, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. God chose Jacob to receive the covenant blessing Dios escogió a Jacob para que él recibiera la bendición del pacto de Abraham and to receive a saving mercy in Christ. y para poder recibir la misericordia salvadora en Cristo. Whereas
Esau was appointed to remain in his sin. Pero también Dios determinó que Esaú permaneciera en su pecado And to receive God's just judgment. y recibiera el justo juicio de Dios. Consider with me two things about God's decision concerning these twin brothers. Quiero que consideres conmigo dos cosas que tienen que ver con la decisión que Dios tomó con respecto a estos hermanos gemelos. Note with me the point of God's decision. Ahora, quiero que veas conmigo, en primer lugar, el punto de la decisión de Dios. At what point ¿Qué punto? did God make his decision regarding these two brothers? ¿Qué fue lo que Dios, en qué punto Dios tomó una decisión con respecto a estos dos hermanos? The answer comes in the first part of verse 11. La respuesta viene en la primera parte del versículo 11. It was before they were born. Dios tomó esa decisión antes de que ellos nacieran. The reason Paul emphasizes this La razón por la cual Pablo enfatiza fue esto. is he wants us to understand Es importante que entendamos that God's choice was not influenced at all. que la elección que hizo Dios no fue influenciada en lo absoluto What Jacob and Esau would do once they were born, good or bad. por lo que Jacob o Esaú habrían hecho porque los escogió antes de que nacieran, This sea was an- esto bueno o malo. This was an eternal decision, Esto tuvo que ver con una decisión que se tomó en eternidad, which highlights, secondly, the permanence of lo God's cual decision. nos lleva en segundo lugar a la permanencia de la decisión de Dios. In verse 11b, Paul says that God chose Jacob En el versículo 11, la segunda parte, dice que Pablo dice que Dios escogió a Jacob rejected Esau y rechazó a Esaú before they had done good or bad, antes de que ellos hubieran hecho bien o mal. so that his purpose would stand. Y dice, para que su propósito se mantuviera. If God's choice had been based Si Dios hubiera escogido en base upon what they would do de lo que ellos iban a hacer en su vida, before they were born and began to live their lives, y por el hecho de que lo eligió, lo decidió antes de que ellos nacieran, antes de que ellos vivieran su vida, then how could his decision stand? entonces, ¿cómo puede su decisión mantenerse? It wasn't based on what they would do. No fue esta decisión Good or basada bad. en lo que ellos iban a hacer, ni el bien ni el mal, It's based totally upon his sovereign decision. sino que se basó completamente en una decisión soberana. So the choice stands. Así que la decisión se mantiene. It's an unalterable decision. Es una decisión inalterable. Now, once they were born and grew up into men, Ahora, una vez que ellos crecieron y se hicieron grandes como hombres, Esau freely rejected his birthright, Esaú rechazó libremente gave up the blessing for a bowl of stew, el derecho que él tenía por su nacimiento como primogénito y renunció a eso por un tazón de estofado. Jacob was no better morally than his brother. Pero Jacob no fue mucho mejor que su hermano. He was not seeking God, Él no estaba buscando a Dios, but was pursued by God sino que Dios fue quien lo buscó a él. and saved by grace. Y también él fue salvado por gracia. And all of that came about Y eso también se produjo in the course of human decisions and actions. en el contexto de elecciones humanas reales. Nevertheless, Sin embargo, Paul is telling us Pablo nos está diciendo that the spiritual destinies of both Jacob and Esau que los destinos espirituales, tanto el de Jacob como el de Saúl, were determined fueron determinados by God's sovereign choice por la soberanía de Dios. before they were ever born. Y esto fue antes de que ellos hubieran nacido. Now, based on that, I have a question for you. Ahora, basado en esto que hemos dicho, yo tengo una pregunta para ti. If neither Jacob nor Esau influenced God's choice, Si ni Jacob ni Esaú influyeron en la elección de Dios, how much influence do you think their parents, ¿cuánta influencia crees tú que pudieran tener los padres de ellos, Isaac and Rebekah, Isaac y Rebeca, had on God's choice? en lo que tuvo que ver con la elección de Dios? Now, in the will of God, Ahora, en la voluntad de Dios, their parental actions and decisions played a role in the outcome, no doubt. sus acciones y decisiones como padres definitivamente jugaron un papel importante en el resultado que se iba a tener. But it was not their parenting, Pero no fue el hecho de su paternidad actual or foreseen, actual o prevista that influenced God's choice. lo que influyó la decisión de Dios. No fue eso. Here's another question. Aquí hay otra pregunta que tengo para ti. Could Isaac and Rebekah have done anything
¿podrían Isaac y Rebeca haber hecho algo in their parenting en su trabajo como padres to alter God's decision? para poder alterar la decisión de Dios? According to the passage, De acuerdo con este pasaje, your answer has to be no. tu respuesta tiene que ser no. I like to say it this way. Me gusta decirlo de esta manera. As parents, Como padres, we cannot make a Jacob and Esau. no podemos hacer de un Jacob un Esaú, Neither can we make an Esau a Jacob. así como tampoco podemos hacer de un Esaú And un Jacob. this utterly destroys the error of parental determinism. Esto destruye completamente el error del determinismo parental. It totally demolishes any idea Demuele totalmente cualquier idea that if I do everything right as a parent, de este pensamiento, si yo hago todo bien como padre, my child will be saved. entonces mi hijo se va a salvar. Now, I'm not saying Isaac and Rebekah did everything right, No, no estamos diciendo que Isaac y Rebeca hicieron todo bien, but the point still stands. pero el punto todavía se mantiene. We cannot alter God's eternal decision regarding our children. Nosotros no podemos alterar la decisión que Dios ya tomó con respecto a la salvación de nuestros hijos. One of the terrible fruits of this error Uno de los terribles frutos de este error is that it can lead to this conclusion. es lo que nos lleva a la conclusión que voy a decir a continuación. If my child remains in his or her sin Si mi hijo permanece en su pecado and is never converted, y nunca se convierte, then there must have been some major deficiency in my parenting. entonces yo soy el culpable porque tuvo que haber habido alguna deficiencia en la forma en como yo lo crié. That is one of the terrible fruits of this error. Ese es uno de los terribles frutos de este error. Well, let me tell you what I think perhaps could be one of the biggest problems with this kind of thinking. Pero déjame decirte cuál es el mayor problema con este tipo de pensamientos que yo creo. Practically, De manera práctica, it accuses God of being a bad father. cuando uno piensa así, lo que está haciendo es que está acusando a Dios de que Él también entonces fue un mal padre. Turn to Isaiah chapter 1. Quiero que mires conmigo, abre tu Biblia por favor, en Isaías capítulo 1. Oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. The Lord speaks as the father of Old Covenant Israel, El Señor está hablando aquí como padre del Israel del antiguo pacto, based upon what you know about the God of Scripture. basado en lo que tú sabes con respecto a cómo es Dios, por lo que la Escritura dice. What would you say about the kind of parent he was to Old Covenant Israel? ¿Qué dirías con respecto a qué tipo de padre fue Dios para con el Israel del antiguo pacto? Would you say he was a perfect parent who did everything right? ¿Tú dirías de Dios que Él fue un perfecto padre que hizo todo perfectamente bien como padre? He was a perfect father with perfect love, Por supuesto, Él fue un perfecto padre con un perfecto amor, perfect discipline, una disciplina perfecta para su hijo. and yet he could say of his sons, Pero aún se puede decir de sus hijos, they've revolted against me. se han rebelado contra mí. Now think carefully about this for a moment. Ahora quiero que pienses cuidadosamente en esto en un momento. It was God's unalterable decision Fue la inalterable decisión eterna de Dios not to grant to Old Covenant Israel as a whole el no concederle al Israel del antiguo pacto como una nación the regenerating work of the Holy Spirit. la obra regeneradora del Espíritu Santo. Some had it. We have saints like David and others who were regenerated. Nosotros tenemos hombres que sí fueron regenerados en el antiguo Israel, But characteristically, it was a nation full of unregenerate people. pero de manera característica fue una nación llena de gente que no creía en el Señor. Think about this. Piensa con respecto a eso. By not granting them this work of the Spirit, Al no concederles la obra regeneradora del Espíritu, it was his sovereign purpose fue su propósito soberano that his perfect parenting que su perfecta paternidad would not have a saving effect upon them. no tuviera un efecto salvador sobre ellos. Even God's own perfect parenting Aún en la propia paternidad perfecta de Dios, did not overturn su propósito eterno con respecto a lo que el Israel del his antiguo eternal pacto, purpose. Go ahead. Even his own perfect parenting
aún en la paternidad perfecta de Dios, did not alter his eternal purpose no alteró su propósito eterno regarding what Old Covenant Israel would become, con respecto a lo que el Israel del antiguo pacto llegaría a ser, rebellious sons. hijos rebeldes. That is why it is wrong to automatically assume Por eso es que es erróneo el asumir automáticamente parental failure que el fracaso de los padres, when a child remains in his sin cuando un hijo se mantiene en su pecado and grows up to be a rebel against God. y crece para ser un rebelde en contra de Dios. Am I suggesting that parenting plays no role in the purpose of God? Ahora, estoy sugiriendo por medio de lo que estoy diciendo que la paternidad no juega ningún papel en el propósito de Dios, In the molding of our child for good or ill? en el moldeamiento del carácter de nuestros hijos para bien o para mal. I'm not suggesting any such thing. No estoy diciendo esto. I'll address that in a few minutes. Y me voy a referir a eso en los próximos minutos. But here's what we need to keep in mind. Pero esto es lo que nosotros necesitamos tener en mente. Apart from God's sovereign purpose Aparte del propósito soberano de Dios, to grant our children the regenerating work of the Spirit, de conceder a nuestros hijos la obra regeneradora del Espíritu Santo, the most faithful parenting aún la paternidad más fiel will not, no podrá, cannot no puede result in their salvation. resultar en la salvación de ellos. There's another truth that exposes parental determinism as a serious error to avoid. Hay otra verdad que expone el determinismo parental como un grave error que nosotros debemos evitar. Turn with me to Ezekiel 18, where we will now look at God's universal dealings. Quiero que vayan conmigo en sus Biblias a Ezequiel capítulo 18, donde ahora veremos los tratos universales de Dios. When I speak of God's universal dealings, Cuando hablo de los tratos universales de Dios, I'm talking about the way God deals with all people estoy hablando de la manera en cómo Dios trata con todas las personas, with respect to his judgment of sin con respecto al juicio del pecado and salvation. y con respecto a la salvación. It is a universal standard that applies to every soul, Hay un estándar universal que se aplica a toda alma, in every case. en todos los casos. No one is the exception. Nadie es una excepción a esa regla. It's the principle stated at Es- the end of verse 4. Es un principio que queda establecido al final del versículo 4, en Ezequiel 18, 4. Did you read verse 4? Okay. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. The Lord says that he deals with the Father and the Son El Señor dice que trata con el Padre y con el Hijo by the same standard bajo el mismo criterio of judgment. de juicio. The soul that sins, it will die. El alma que pecare morirá. The point of that statement El punto de esa declaración is that the Lord holds each person accountable for his sin as an individual. es que el Señor hace que cada persona sea responsable por su pecado como un individuo personal. In this case, the Father is judged for his sin, En este caso, el Padre es juzgado por su pecado and the Son is judged for his sin. y el Hijo es juzgado por su pecado. The reason the Lord had to address this is because of a popular proverb La that razón- had spread among the people. La razón por la cual el Señor tiene que especificar esto es porque había un proverbio popular que se había difundido entre las personas de Israel. And you see that in verse 2. Y You read nosotros- verse 2. Yeah, verse 2. I'm sorry. En el versículo 2, fíjense lo que dice el versículo 2. ¿Qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? The idea of that proverb was that the judgment of the father's sins La idea de ese proverbio era que el juicio de los pecados del padre was passed to his son. se los pasaba a su hijo. The Lord would judge the son El Señor juzga a los hijos because of the father's sins. por causa de los pecados de los padres. In this passage, the Lord sets out to correct that thinking En este pasaje el Señor está corrigiendo esa manera de pensar by setting forth two situations or scenarios. y lo hace a través de plantear dos escenarios o dos situaciones diferentes. The first scenario is El primer escenario es este: the righteous father who has a rebellious son. el padre justo o correcto que tiene un hijo rebelde. Verses 5 to 9.
Miren lo que dice el versículo 5 al 9. Y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento, y que cubriera el desnudo con vestido, que no prestare a interés ni tomare usura, que da la maldad, que de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre. En mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente, ese es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. The Lord has just described a man that is righteous. En este pasaje el Señor acaba de describir a un hombre que es justo, He's turned from his sin and is on the narrow way that leads to un life. hombre que se ha apartado de su camino y que comienza a caminar por el camino angosto de un hombre justo. He's living holy. Él está viviendo santamente. This man has a son who grows up Y este hombre tiene un hijo quien va creciendo, to rebel against God. pero este hijo se convierte en un hombre rebelde en contra de Dios. Look at how the son turns out in verses 10 to 13. Y mira cómo resulta el hijo de este hombre justo en los versículos 10 al 13. Mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes, y violare la mujer de su prójimo, al pobre y al menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos, e hiciera abominaciones, prestare a intereses y tomare usura, ¿vivirá éste? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. In comparing the son to the father, Al comparar a este hijo con su padre, we see that the son does everything opposite of his father. vemos que el hijo hace todo lo opuesto a lo que hacía su padre, Point by point, punto tras punto. he totally rejects his father's faith and way of life. Él rechaza completamente la fe de sus padres y el estilo de vida de su padre. Now, the main point of this scenario Ahora, el punto central de este escenario is that the Lord will not pass over the son's sin because of his father's righteousness. es que el Señor no pasará por alto el pecado del hijo por causa de la justicia de su padre. His father's faithful walk with the Lord El caminar fiel de su padre con el Señor will not shield his rebellious son from the judgment his sins deserve. no protegerá, no cubrirá a su hijo rebelde del juicio que sus padres que sus pecados merecen. That's the main point. Ese es el punto principal. But what else does it reveal? Pero ¿qué más nos revela este escenario? It also reveals this. También nos revela esto, There is not an automatic connection que no hay una conexión automática between righteous parents and righteous children. entre padres justos e hijos justos. If such were the case, Si así fuera, then the son would have been converted in a righteous man. entonces el hijo se hubiera convertido en un hombre justo. That's not what happened. Pero eso no es lo que pasó. The righteous father had a rebellious son. El padre justo tenía un hijo rebelde. The second scenario is the rebellious father who has a righteous son. El segundo escenario que nos presenta este pasaje es el padre rebelde tiene un hijo justo. The rebellious son we just considered El hijo rebelde que acabamos de considerar grows up to be a rebellious father, crece y se convierte en un padre rebelde, a sinful, unregenerate father. un padre pecador no regenerado. But consider what happens in the case of his son Pero quiero que consideren conmigo lo que sucede en el caso del hijo de este hombre, in verses 14 to 18. en los versículos 14 al 18. Pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados de su padre, que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere de su pan, y cubriere con vestido al desnudo, apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardare mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, este no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno,
he aquí que él morirá por su maldad. This son considers his father's ways Este hijo considera las costumbres de su padre o los caminos de su padre and determines, I'm not going to walk in my father's steps and Y- do the things he did. y determina, yo no voy a caminar por los caminos de mi padre. So he turns from his sin and is converted Así que este hijo se convierte y camina por un camino distinto and lives a life that pleases and honors God. y vive una vida que honra y complace al Señor. He has eternal life. Y el Señor le concede la vida eterna. Now again, the main point Ahora, otra vez, el punto principal aquí is that this son es que este hijo is not going to be judged for the sins of his father. no va a ser juzgado por los pecados de su padre. He's going to be judged as an individual Él va a ser juzgado como un individuo particular who repented and turned to righteousness. que se arrepintió y que caminó hacia el Señor. But again, Pero una vez más, what else does this scenario reveal? ¿qué más nos revela este escenario? There's not an automatic connection Nos revela que no hay una conexión automática between unrighteous parents and unrighteous children. entre padres injustos e hijos justos. If such were the case, Si así fuere, then the son would have been rebellious just like his father. el hijo se habría revelado al igual que se reveló su padre. But that's not what happened. Pero eso no es lo que pasó. The rebellious father had a righteous son. El padre rebelde tenía un hijo justo. Now I know that sometimes righteous fathers Ahora, yo sé que muchas veces padres justos can be poor parents. podrían ser pobres padres King David seemed to have been one of those, y el rey David parece que fue uno de esos and he paid the price for it. y él pagó el precio por eso. But this text still teaches Pero este texto lo que nos that enseña there's not an automatic connection between the kind of parent you are es que nos muestra que no hay una conexión automática entre el tipo de padre que tú eres and how your children turn out spiritually. y cómo tus hijos van a caminar espiritualmente. The rebellious father as a righteous son disproves anything like that. Esto nos lo muestra en este texto, este padre injusto que tuvo un hijo que era justo. That is, it does away with Esto es la forma en la que fue en los dos ejemplos. the idea of parental determinism. Y estos dos escenarios derriban por completo el error del determinismo parental. Before we move on, Antes de poder continuar, there's one important lesson that I think we should learn from this text, Hay- among others perhaps. hay una importante lección que nosotros podemos aprender de este texto, así como hay algunas más. Children are responsible for their sins, Esta es la enseñanza. regardless of the spiritual condition of their parents. Los niños son responsables de sus pecados sin importar la condición espiritual de sus padres. Los hijos son responsables de sus pecados sin importar la condición espiritual de sus padres. Having parents who are ungodly or maybe even hypocrites Puedo decir esto, pueden haber padres que pueden ser impíos o incluso hipócritas. is no excuse for a child Y eso no es una excusa para un hijo o un niño who is exposed to the gospel que está expuesto al evangelio to reject the way of righteousness. de que ese niño se arrepienta o que no se arrepienta y rechace el evangelio. The one son saw sin. He saw sin in his father, Este hijo que aparece en este texto vio pecado en la vida de su and he padre. turned from it. Sin embargo, él se volteó de ese pecado. Maybe you're here tonight as an adult Y quizás tú estás aquí en esta noche como un hijo adulto. in unbelief. You don't believe, you're not a Christian. Quizás, perdón, tú estás aquí como un hombre adulto que no es cristiano. You're blaming your godless parents. Quizás tú estás culpando a tus padres diciendo, yo soy así porque mis padres no eran cristianos. You can't do that. Tú no puedes hacer eso, The Lord will hold you responsible porque el Señor te hace a ti responsable for either believing de que puedas creer or rejecting Christ in the way of righteousness. o que rechaces a Cristo para ser un hombre justo. More could be said, Más podría ser dicho, but I trust that those two biblical truths are adequate pero yo confío en que estas dos verdades bíblicas que hemos hablado son adecuadas to protect us from the error of parental determinism. para poder protegernos de este error que hemos llamado el determinismo parental. The other error El otro error del que vamos a hablar can be called parental fatalism. puede ser llamado la fatalidad parental. Parental fatalism. Fatalidad parental. This is the tragic mistake Esto es un error trágico
of believing that your child will come to faith de creer que nuestros hijos llegarán a la fe en Cristo or be hardened in his or her sin, o se van a endurecer en sus pecados regardless of what you do as a parent. sin importar lo que nosotros hagamos como padres. It's the mindset that says something like this: Esta mentalidad lo que dice es algo como esto. if my child is among the elect, Si mi hijo es parte de los elegidos, he or she will be saved, él o ella se van a salvar. no matter what I do as a parent. No importa lo que yo haga como padre. If my child is reprobate, Si mi hijo es un réprobo, he or she will be hardened se endurecerá and lost for eternity, y luego se perderá por la eternidad. no matter what I do as a parent. No importa lo que yo haga como un padre. That's the error of parental fatalism. Esa es la manera de pensar de este error llamado el fatalismo parental. Now listen closely. Ahora, quiero que escuches con mucho cuidado. That is a perverted application Hay una aplicación pervertida o perversa of God's sovereignty de la soberanía de Dios en esta manera de pensar concerning our children. con respecto a nuestros hijos. And this kind of thinking Y este tipo de pensamiento can be used to excuse or to cover puede ser usado para excusar o para cubrir our unfaithfulness nuestra infidelidad and lack of diligence as parents. y falta de diligencia como padres. In seeking to keep you away from this error, Al tratar de mantenerte alejado de ese error, I point you first of all to God's usual way. quiero enseñarte la forma en cómo nosotros podemos analizarlo. Y en primer lugar, la manera usual de Dios. God's usual way. La manera usual de Dios. Though it is not true that our parenting Aunque no es verdad que nuestra paternidad is what ultimately determines our child's spiritual condition es lo que finalmente determina la condición espiritual de nuestros hijos and eternal destiny, y su destino eterno. God's usual way Sin embargo, la manera usual que Dios is utiliza to bless faithful, diligent parenting es bendecir la paternidad fiel y diligente to the salvation of our children. para la salvación de nuestros hijos. That is, if we're doing it according to Scripture. Esto es lo que nosotros vemos en la Escritura. Thus, Scripture alone. Y por eso nosotros estamos hablando de la Escritura solamente, la sola Escritura. Now, this is not the same thing as parental determinism. Ahora, mis hermanos, esto no es lo mismo que el determinismo parental. This is not a guarantee. Esto no es una garantía. This is not a guarantee of the salvation of our children. El hecho de actuar bien como padres no es una garantía de la salvación de nuestros hijos. What I'm saying is, Lo que estoy diciendo es Scripture teaches que la Escritura nos enseña that God's purpose to save the elect children of believers que la forma en la que Dios salva a los hijos elegidos de los creyentes is usually fulfilled es a menudo hecho by means of faithful, diligent parenting. a través de medios de padres que son diligentes en su trabajo como padres. Our sovereign God Nuestro Dios soberano has not only appointed the end, no solamente ha apuntado el fin supremo, the salvation of elect lo children, cual es la salvación de los elegidos, He's appointed the means to the end, sino también Él ha apuntado los medios para poder llegar a ese fin, which ordinarily lo cual ordinariamente is faithful, godly, diligent parenting. en la vida de nuestros hijos es el trabajo diligente de padres cristianos. On the other hand, Y por otro lado, Scripture teaches la Escritura nos enseña también that ordinarily que ordinariamente it is not God's purpose no es el propósito de Dios to overrule el anular sloppy, unfaithful parenting. la paternidad descuidada e infiel. Often, A menudo, reprobate children in our homes, los niños que son réprobos, or maybe that's a little too strong. quizás At least at times, a veces, reprobate children that are hardened in their sins los niños réprobos o los que no han sido elegidos son endurecidos en sus pecados takes place as a result por medio, o eso es un resultado, of sloppy, unfaithful, half-hearted parenting. de una paternidad que es infiel y descuidada.
That is especially brought out in the book of Proverbs. Y esto es algo que se destaca de una manera muy especial en el libro de Proverbios. So consider with me just briefly what Proverbs says about the careless parent. Así que quiero que consideres conmigo brevemente lo que dice el libro de Proverbios con respecto al padre descuidado. Turn with me to Proverbs 22. Quiero que abras conmigo tu Biblia en el Proverbio 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. This verse is often Este texto casi siempre, applied, at least in the United States, por lo menos en los Estados Unidos, este texto casi siempre se aplica as an encouragement to parents, como un estímulo o una motivación para los padres, being interpreted to mean siendo interpretado como que el texto está diciendo that if we rear and train our kids in the ways of the Lord, que si nosotros criamos y entrenamos a nuestros hijos en los caminos del Señor, then when they grow up, cuando ellos crezcan, they won't depart from it. no se van a apartar de él. Even if they leave home Incluso cuando ellos salgan de casa and go the way of the world, y cuando ellos se vayan por el camino del mundo and as we would say, sow their wild oats, y cuando ellos son sembrados con cizaña salvaje. they will eventually come back to their training Los que enseñan este texto dicen que aún así estos niños volverán a la forma en la que fueron entrenados and be saved. y serán salvados. That does happen. Y eso pasa. But I'm not convinced that this verse should be interpreted positively as an encouragement. Pero no estoy convencido de que este versículo deba ser interpretado positivamente como un estímulo. It's also possible to interpret it as a warning. También es posible verlo como una advertencia. In the Hebrew text, En el texto hebreo original, it would read something like this: el texto se lee algo como esto. train up a child in his way, Entrena a su niño, al niño en su camino, his way. su camino. Train him in his way. Entrenar al niño en su camino. And when he is older, he will not depart from Y it. cuando sea mayor no se apartará de él. Which can be interpreted to say this: Lo cual podría ser interpretado como diciendo lo siguiente. if you raise your child in the way your child wants to go, Si usted cría a su hijo de la manera en que su hijo quiere ser criado, according to the desires of his unregenerate heart, de acuerdo con los deseos de su corazón no regenerado, always giving in to his demands to have his way, siempre entregándole a su hijo las demandas de su corazón, when he's older, he won't depart from it. cuando él sea mayor, él no se va a apartar de eso. Jay Adams, Jay Adams, commenting on that verse in his well-known book Competent to Counsel, said, comentando sobre este versículo en su conocido libro Competentes para aconsejar, él dice lo siguiente: el versículo no es una promesa, sino una advertencia a los padres de que si permiten que un niño se entrene a sí mismo según sus propios deseos, no deben esperar que él quiera cambiar esos patrones cuando madure. Los niños nacen pecadores y cuando se les permite seguir sus propios deseos, naturalmente desarrollarán respuestas de hábitos pecaminosos. El pensamiento básico es que tales patrones de hábito se vuelven profundamente arraigados cuando han sido arraigados en el niño desde los primeros días. now, many proverbs Ahora, muchos proverbios are truisms, son principios de verdad, which means that they're not always expressing con lo cual quiero decir que no siempre los proverbios expresan what always happens lo que siempre va a suceder, in each case. en todo caso, They are expressing what usually happens in God's world. sino que esta forma en la que los proverbios hablan normalmente expresan lo que usualmente sucede en el mundo de Dios. Can God and does God ¿Puede Dios, y de hecho Dios lo hace, sometimes in His mercy overrule a veces en su misericordia anular in situations where children have been allowed to get their way situaciones en las que se ha permitido a los niños que se salgan con la suya and save them from it? y salvarlos aún a pesar de eso? Absolutely. Por supuesto que sí. But this verse is telling us, if it's a warning, Pero este versículo nos está diciendo ordinarily God does not overrule in those cases. que cuando uno no instruye al niño quitándolo de su camino natural, normalmente eso no va a pasar, no va a ser salvado.
Even if you disagree with interpreting the verse as a warning, incluso si usted está en desacuerdo con interpretar este versículo como una advertencia, we still have a verse like Proverbs 29:15. usted todavía sigue teniendo textos como Proverbios 29:15, que dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. A child who gets his own way brings shame to his mother. Un niño, dice el texto también en inglés, un niño que camina por su propio camino, la palabra consentido, en su propio camino. That's what usually happens. Eso es lo que usualmente sucede. Now, someone might say, Alguien podría decir, Pastor Hota Hota, Pastor JJ, if those children entonces si aquellos niños whose parents allowed them to follow the desire of the wicked hearts cuyos padres les permitieron seguir cada deseo de sus corazones malvados, are not elect, no están entre los elegidos, then it's God's purpose that they not be saved. entonces es el propósito de Dios de que no sean salvos. True enough. Eso es bastante cierto. But if, Pero as parents, si como padres we play a role in the hardening of their hearts jugamos un papel en endurecer a nuestros hijos en su pecado, by carelessly leaving them to themselves, a través de dejarlos descuidadamente el seguir el deseo de sus propios corazones, to follow the desires of their unregenerate hearts. el seguir lo que sus corazones no regenerados quieren. Listen to me. Escuchen, por favor, We will be held accountable for it. nosotros vamos a ser responsables por eso. And we will not be able Y no vamos a poder excusarnos, to excuse it ni a poder cubrir or to cover it with God's eternal decree. diciendo que eso tenía que ver con el decreto eterno de Dios. That, my dear brothers and sisters, Por eso, mis amados hermanos y hermanas, should cause us to carefully avoid the error nosotros tenemos que evitar cuidadosamente el caer en este error of parental fatalism. llamado el fatalismo parental. Then look with me briefly at what Proverbs says about the careful parent. Ahora, quiero que miren conmigo rápidamente lo que dice Proverbios también con respecto al padre, pero ahora cuidadoso. In the fourth message that I'll preach on Saturday, En el cuarto mensaje que voy a predicar para ustedes, eso será el sábado, we'll look at some verses in Proverbs vamos a ver algunos versículos en Proverbios that speak of the powerful effect discipline can have upon our children for good. que hablan del poderoso efecto que la disciplina fiel puede tener en el corazón de nuestros hijos para bien. But for my purpose this evening, Pero para mi propósito en esta noche, it'll be sufficient to point you just to a couple of verses. será suficiente simplemente señalar. Look again at Un Proverbs versículo de la Escritura. 29:15. Quiero que miren conmigo Proverbio 29:15. Look at the first part of that verse. Mira la primera parte de Proverbios 29:15. The rod and reproof give wisdom. La vara y la corrección dan sabiduría. That's not talking about your children doing good at math. Esto está diciendo, It's not just about them doing good at math or mathematics. esto no está hablando de algo diferente a las matemáticas. That's spiritual saving wisdom. No está hablando de que tu hijo salga mal en las matemáticas. Está hablando aquí del tema de sabiduría espiritual. That is stating Eso que dice aquí, that it's God's way to ordinarily que es la forma ordinaria en la cual Dios bless faithful, godly parenting, bendice la paternidad fiel y piadosa to impart the spiritual good para impartir el bien espiritual of saving wisdom to our children. de la sabiduría salvadora a nuestros hijos. Then look down at verse 17. Ahora mira lo que dice el versículo 17 del mismo proverbio. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Now again, these are truisms. Ahora, otra vez, estos son principios de verdad. They're not absolute promises No son promesas absolutas. of what will always happen. No es lo que siempre sucede. But it is revelation Pero es revelación concerning what is ordinarily the case. concerniente a lo que ordinariamente sucede. It is God's usual way Esta es la forma usual de Dios to work through the means of faithful, godly parenting de trabajar a través de los medios de una paternidad fiel y piadosa to fulfill His saving purposes for our children. para cumplir su propósito salvífico en la vida de nuestros hijos. Therefore, we must never excuse Por lo tanto, nosotros nunca deberíamos excusarnos parenting that is poor, lazy, and half-hearted.
a través de una paternidad pobre, perezosa o tibia, by saying that God's purpose regarding their salvation will be fulfilled regardless of what we do. diciendo, no, es que el propósito de Dios igual se va a cumplir, no importa cómo nosotros hagamos nuestro trabajo como padres. His purpose includes what we do ordinarily. El propósito de Dios también incluye el trabajo nuestro como padres. There's another biblical truth that exposes and counteracts the error of parental fatalism. Pero hay otra verdad bíblica que también expone y contrarresta el error del fatalismo parental. It is the truth of God's unchanging will. Y esa es la voluntad inmutable de Dios. Deuteronomy 29:29. En Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. You may already be familiar with this verse. Quizás tú estás muy familiarizado con este texto. If you are, Si lo estás, then you probably understand that it presents us with two aspects of God's will. entonces probablemente entiendas que aquí se está hablando de dos aspectos de la voluntad de Dios. It presents us with His will of purpose. Aquí se presenta en primer lugar lo que tiene que ver con su voluntad de propósito. The secret things spoken of in the text Las cosas secretas, como lo dice este texto, are those things that God has purposed to do in human history. está hablando de esas cosas que Dios tiene el propósito de hacer en la historia humana. This aspect of His will is always done in the lives of His creatures. Este aspecto de su voluntad siempre se hace en la vida de sus criaturas. But this verse also says something about His will of precept. Pero este texto también nos habla acerca de otra voluntad llamada la voluntad del precepto. The things revealed are the things that the Lord has revealed to be our duty. Y aparece en este texto con expresión las cosas reveladas. Estas son las cosas que el Señor nos ha revelado como nuestro deber, lo que tenemos que hacer. For the text says Porque el texto dice that the things revealed que las cosas reveladas are those things revealed in His law, son cosas que se revelaron en su ley, His word, en su palabra. those things that He's revealed in the Bible, Son aquellas cosas que han sido reveladas en su palabra, en la Biblia, to be our duty, para poder saber cuáles son nuestros deberes regardless of how His secret will unfolds in history. con respecto a esa voluntad de propósito que es secreta, que sucede en la historia. Now, do you think this has any application to child rearing? Ahora, ¿tú crees que hay alguna aplicación relacionada aquí con nuestros hijos? Absolutely. Por supuesto que sí. Now, what is the will of purpose regarding your children which God has not revealed to you? ¿Cuál es la voluntad de propósito con respecto a tus hijos que Él no te ha revelado? Es decir, su voluntad secreta. His secret will regarding your children Su voluntad secreta con respecto a tus hijos is what He has purposed regarding their salvation and eternal destiny. es lo que Él ha propuesto con respecto a su destino eterno. He has not made known to you Él no te ha dado a conocer eso. if any of your children are elect or reprobate. Si algunos de tus hijos son escogidos o son parte de los réprobos. He has not made known to you if they are those for whom Jesus died. Él no te ha dado a conocer si alguno de ellos es parte por aquellos que Cristo murió. And that will be regenerated by the Holy Spirit Y por lo tanto van a ser regenerados por el poder del Espíritu and preserved unto glory. y preservados para la gloria. That's God's will of purpose regarding your children. Eso es la voluntad del propósito de Dios con respecto a tus hijos. But what is the Lord's will of precept Pero, regarding your children? ¿cuál es la voluntad revelada o de precepto del Señor con respecto a tus hijos? Well, turn back in the same book to chapter 6 and I'll show you. Quiero que mires en Deuteronomio, en el mismo libro, capítulo 6, versículos 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. His will of precept Su voluntad de precepto is that you diligently teach es que enseñes y entrenes diligentemente and train your children in the way of righteousness. a tus hijos en el camino de la justicia. And listen, Y escucha esto. it is His will of precept for your children Si esa es la voluntad de precepto para tus hijos, that they respond in faith and obedience to that training. entonces, si eso es lo que él dice, ellos van a responder en obediencia a ese entrenamiento. This instruction to parents
Esta instrucción a los padres comes in the context of Deuteronomy 29:29. viene en el contexto también de Deuteronomio 29:29. And it's a massive blow to parental fatalism. Y es una forma en la cual nosotros rompemos Because este it- fatalismo parental. Because it teaches us Porque nos enseña that God's eternal purpose regarding our children que el propósito eterno de Dios con respecto a nuestros hijos is His business, es un asunto que tiene que ver con Él. none of our business. No es nuestro asunto. We are not to concern ourselves with that. Nosotros no debemos preocuparnos con respecto a eso. Our daily focus and daily concern Nuestro enfoque y preocupación diaria is to be faithful and diligent debe ser el ser fieles y diligentes with those parental duties a esos deberes paternales o parentales to our children que nosotros tenemos que hacer hacia nuestros hijos, that the Lord has revealed to us. los cuales el Señor nos ha revelado a nosotros. We are to be faithful and diligent Debemos ser fieles y diligentes to the end hasta el final with those parental duties, con estos deberes parentales, regardless of the outcome con respecto aún a pesar de no saber lo que viene God has ordained to happen. y lo que Dios ha ordenado que suceda. Let me illustrate. Déjame ilustrarte esto. What if the Lord were to reveal to you ¿Qué pasaría si el Señor te revelara that all of your children will be saved? que todos tus hijos van a ser salvos? He's not going to reveal that to you. Él no te lo va a revelar. That's a different conference. Eso es una conferencia diferente, hermano. But for the sake of argument, Pero por el bien del argumento que estoy tratando de hacer, let's say He reveals to you that all of your children are going to be saved. vamos a decir así, vamos a ilustrar. Imagínate que Él te ha dicho que todos tus hijos van a ser salvos. Should such a revelation from God ¿Debería esa revelación de parte de Dios, of His secret will de su voluntad secreta, influence anything you do as a parent? influenciar cualquier cosa que tú harías como padre? No. No. It should not alter it in the least. No cambiaría su voluntad en lo absoluto por nada, Because it would not alter what He has revealed to be your duty as a parent. porque Él no te está revelando cuáles son tus deberes como padre. It would still be your duty Esa todavía sería tu to deber. labor for the souls of your children El tener que trabajar por el alma de tus hijos, faithfully, fielmente, prayerfully, orando por eso and earnestly. y también haciendo todo tu esfuerzo. It would not be a license No, to take a break. no habría, el saber esa verdad no te daría a ti una licencia para tomarte un descanso. Let's turn that around. Ahora, quiero que pensemos esto de la manera inversa. For the sake of argument, Para nuestro argumento, what if the Lord were to reveal to you that none of your children will be saved? ¿qué pasaría si el Señor te revelara que ninguno de tus hijos va a ser salvo? Should such a revelation from the Lord ¿Debería tal revelación de parte del Señor, of His secret will de su voluntad secreta, influence anything you do as a parent? cambiaría eso cualquier cosa que tú hagas como padre? ¿Eso En- cambiaría In terms of your duty? con respecto a tus deberes? No. No, Because it would not alter in the least porque eso no alternaría en lo mínimo what He has revealed in Scripture lo que Él ha revelado en su palabra to be your duty. de cuál sería tu trabajo como padre. If you knew Si tú sabes that none of your parenting de que ninguno de aquellos, would result in their salvation, que nada de lo que tú hagas como padre va a traer como consecuencia la salvación, it would still be your duty to pray for their salvation, todavía sería tu trabajo el tener que esforzarte por su salvación, to earnestly labor for their salvation, el trabajar fuertemente y diligentemente por su salvación, to plead with them to be saved. el pedir y suplicar para que sean salvos. Why? ¿Por qué? Because that's your duty. Porque ese es tu deber. You focus on being faithful. Porque a veces uno se enfoca en God is not focus on being faithful. Go ahead. Okay. Because the results Por causa de los resultados are ultimately in God's hands, están siempre finalmente en las manos de Dios, not yours. no en las tuyas. That is very liberating or freeing. Eso es algo que nos da completamente libertad. God's unchanging will La voluntad inmutable de Dios demolishes the error of parental fatalism. derriba este error que hemos llamado el fatalismo parental.
Now, let me conclude by sending you away with two balancing thoughts. Ahora, permíteme concluir dándote algunas cosas que nos ayuden a encontrar una posición equilibrada, Based on what we've considered this evening. basado en aquello que hemos visto en esta noche. First, we should learn from what we've considered En primer lugar, nosotros deberíamos aprender de lo que hemos estado considerando, that we are shut up to God's sovereign grace regarding the salvation of our children. que nosotros estamos bajo la gracia soberana de Dios con respecto a la salvación de nuestros hijos. His purpose will prevail Su propósito va a prevalecer. in spite of our triumphs and many failings as parents. Y sí, a pesar de nuestros triunfos o nuestros fracasos como padres, su voluntad se va a hacer. Second, we should learn from what we've considered Pero en segundo lugar, también podemos aprender de lo que hemos considerado, that it's an awesome responsibility to rear children. que es una gran responsabilidad el tener que criar a nuestros hijos. What we've considered briefly Lo que hemos considerado brevemente underscores that what we do as parents subraya que lo que nosotros hacemos como padres does matter, importa and it has an impact on the spiritual state y tiene un impacto en el estado espiritual and eternal destiny of our children. y el destino eterno de nuestros hijos. If we believe both of these things, Si nosotros creemos en estas dos conclusiones, then as parents, entonces como padres we will be characterized nos vamos a caracterizar by a humble dependence upon God. por tener una humilde dependencia a Dios. And what will be the evidence that we have that humble ¿Y cuál va a dependence? cuál va a ser la evidencia de que nosotros estamos dependiendo humildemente de Dios? We will stay at the throne of grace, Nosotros vamos a estar ahí en el trono de la gracia, bathing our parental efforts haciendo todo por nuestro esfuerzo parental in prayer, a través de la oración, seeking for the blessing of God. buscando la bendición de Dios mientras lo hacemos. If our children join us in heaven, Si nuestros hijos God will get all the glory. Si nuestros hijos van a estar con nosotros en el cielo, Dios merece toda la gloria. We will get none. We won't have any glory. Nosotros no tenemos ninguna gloria en eso, But we must be faithful. pero es nuestra responsabilidad permanecer fieles.